Mugen Gainetik, ONG de Desarrollo, y Gaytu, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LGBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengainetik.org y gaytu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas nuestras oyentes. Espero que estéis muy bien. Yo, como siempre, muy bien, porque siempre estoy muy bien acompañada. Ahora os voy a contar con quién estoy, pero bueno, antes de empezar a hablar, como siempre se me olvida, pues voy a hacer un poco de publicidad del programa. Estamos en Ilústrate, Ilústrales, que es un podcast dedicado a las autoras y a los cómics lésbicos y feministas, trans, etc. Hablamos con autoras, hablamos de publicaciones, hablamos de proyectos feministas, hablamos de un montón de cosas, y tenemos un Instagram propio que se llama Ilústrate Ilústrales, en el que suelo ir poniendo las viñetas de los cómics de los que hablamos. Y también podéis escuchar el podcast en Inaud Radio, que es la radio en la que estamos alojadas. Y yo soy Teresa Castro, me defino como activista por los derechos de las personas LGTBI+ y las mujeres. Y nada, ahora me he lanzado a este tema del podcast, y como me encanta hablar de cómics, de ilustración y encima con mujeres estupendas, pues ¿qué más quiero? Entonces nada, bueno, estamos aquí hoy con Catalina Parra. Hola, Catalina. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, no me quejo. Como siempre yo te digo, no, porque es verdad que como siempre tengo la suerte de tener buenísima compañía, pues es estupendo. Bueno, voy a presentarte para nuestras oyentes. Yo lo tengo que leer esto porque claro, no me lo he aprendido, pero bueno. Bueno, te defines como una ilustradora LGTB residente en Barcelona, que estudiaste Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, ¿no? Y un máster de ilustración y cómic en la escuela Elisaba. Sí. Una vez que terminaste esto, orientaste tu carrera hacia el tema de la ilustración editorial, trabajando con grandes editoriales y prensa, y has colaborado con Netflix España y con el Ayuntamiento de Barcelona. Uh-huh. Y comentas que en tu trabajo exploras temas como la feminidad, la igualdad, la naturaleza, como escape del sistema patriarcal mediante el uso de formas gráficas y paletas de colores limitadas. Yes. Bueno, como es lo que has puesto tú, no me he confundido. Todo perfecto, no te has equivocado en nada. En nada, bueno, pues nada, como vamos a hablar un poco de todo lo que cuentas aquí en tu presentación, vamos a empezar por el principio. Yo te quería preguntar si siempre has estado ligada al mundo del dibujo y la ilustración, si siempre te ha gustado, un poco cómo empezaste con todo esto. Pues sí, o sea, es que es mi lenguaje, entonces creo que aprendí antes a dibujar que a escribir. Lo único que hacía cuando era pequeña era ponerme en la tele a ver las series que me gustaban de animación japonesa o lo que fuese que estuvieran dando, y intentar dibujar lo que estaba viendo, dibujar los dibujos. Y esa como fue un poco mi forma de ir aprendiendo, no sé, tenía como unas ganas como de captar aquello que me movía. Y no sé, al final luego cuando, yo qué sé, íbamos a comer a algún sitio y si tenía manteles de papel, como mi padre siempre llevaba algún lápiz, pues lo que hacía yo era dibujar. Porque soy de la generación de que las niñas no tenían móvil, así que lo que hacía era dibujar. Y pues siempre has formado parte de mí, y que al final considero que es un lenguaje que domino mucho más que el lenguaje pues hablado o, bueno, el lenguaje verbal, que además soy disléxica, entonces se me da muchísimo mejor dibujar de todo. Claro.
Claro. ¿Y enseguida tuviste claro que querías dedicarte a esto o cómo fue más o menos ese proceso de repente? Bueno, de repente no, ya sé que las cosas no son de repente, es porque tú te empeñas, pero ese proceso normalmente en ciertas personas les cuesta un poco más, pues porque el tema de la ilustración o decirles a tus padres, oye, que esto es lo que me gusta, es a lo que me quiero dedicar, a veces es complicado, ¿no? Ya, no sé, simplemente fue algo que fluyó, o sea, yo mis estudios en cuanto pude, tanto bachillerato, universidad y demás, en cuanto pude lo orienté a lo artístico, porque era donde veía que encajaba y no sé, no me planteaba estudiar, orientar mi carrera hacia algo que no fuese artístico. Sí que es cierto que, por ejemplo, cuando acabé, pues eso, bachillerato, que era pues esa primera vez que lo orientaba mi estudio en algo artístico, llegó la pregunta de, vale, ¿y qué hago ahora? Y porque también en ese momento no pensaba que quizás me pudiese dedicar a la ilustración o no sabía bien cómo enfocar las cosas. También estuve interesada en hacer maquillaje de efectos especiales y cosas así. Pero bueno, acabé haciendo Bellas Artes y después de Bellas Artes sí que es cierto que dentro de la carrera me orienté hacia la rama de dibujo, porque al final pues eso es como, es lo que siento más mío. Y aunque también hacía animación y hacía otras cosas, pero claro, siempre como un poco partiendo del dibujo. Y ya cuando salí de ahí, pues sí que pensé en que quería hacer algo más específico y sí que a lo mejor ya tenía más idea que quería que fuese algo gráfico. Y entonces fue cuando dije, pues voy a hacer el intento de estudiar ilustración. Y pues ahí estoy. Y una vez hice el máster de ilustración, di clases precisamente de diseño editorial, diseño de cubiertas y todas estas cosas. Y vi estando allí que eso era lo mío, porque me di cuenta que tenía mucho lenguaje gráfico, que realmente pues eso es lo que decía, que es mi lenguaje. Y que lo hago muy bien y lo hago muy rápido, porque tengo ese bagaje, es como me comunico, entonces tú me vienes y me pides algo y te lo voy a hacer rápido y bien, porque es hablar para mí. Sí. Y sí, es la forma de comunicarnos, ¿no? Al final, las personas que nos dedicamos a ello. Y ahí estamos, y ahí estoy, intentando salir adelante con ello. Contratadme. Con respecto a esto, hay una cuestión que a mí siempre me ha preocupado y que, bueno, a mí como mujer lesbiana me ha afectado en mis decisiones y en mi vida, ¿no? Y es un poco el hecho de que en este proceso que tú has contado, ¿no? De cómo decidir, de qué es lo que voy a hacer, dónde voy a estar, dónde quiero estar, hacia dónde quiero caminar. En nuestro caso, ¿no? En las personas con diversidad afectivo-sexual y de género tenemos también que resolver otra cuestión, ¿no? Que es dónde nos encontramos como personas, no solo a qué nos queremos dedicar. ¿Crees que eso nos impide tal vez tomar decisiones más rápidamente que al resto de las personas? O sea, que nos influye en este proceso de hacia dónde quiero ir. Sí, obviamente, o sea, déjame un momento que voy a intentar ordenar mi respuesta para ti. A ver, obviamente que tiene que ver ya por el hecho de que muchas veces se nos cierran puertas, precisamente por ello. A lo mejor ya las personas con diversidad afectiva no tanto, como a las personas de
con diversidad de género y demás, Ujú. que por ejemplo tenemos un 85% de tasa de paro y que a lo mejor nos es mucho más difícil encontrar un trabajo cara al público o lo que sea. Y sí, entonces yo, claro, muchas veces me lo planteo y me lo planteaba en su momento, que claro, tener un trabajo, pues eso, a lo mejor cara al público, por ejemplo, para mí, si no tenía los papeles cambiados, lo que sea, que significaba que me iban a tratar de una forma que yo no era, y tenía que ser una persona que no era durante el trabajo y luego volver a mi vida real y demás, pues de alguna manera los trabajos artísticos, al fin y al cabo, como me toca ser autónoma, pues Sí, te puedes soy mi permitir el propia lujo. jefa y a mi propia jefa no le voy a decir que no. Pero bueno, también hay que tener mucho en cuenta de dónde venimos. Y yo sé que estoy en una situación económica, social, que puedo permitirme hacer esto. Mucha gente LGTB con un contexto similar quizás no se puede permitir, si ha estudiado algo artístico y se quiere dedicar a ello, a lo mejor no se puede permitir a ello precisamente porque es un trabajo que ya trae muchísima precariedad y siendo una persona LGTB aún tiene muchísima más precariedad y te ves empujado a dedicarte a lo que sea y en caso de las mujeres trans pues muchas veces a pues la prostitución y lo que sea que salga. Entonces, obviamente ser LGTB pues influye en todo, pero porque las violencias que vivimos son violencias sistemáticas. Ujú. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y yo añadiría que bueno, tú al final eres bastante más joven que yo. En mi caso, lo que yo sí que creo, cuando yo era joven y no teníamos estas referencias y estas facilidades de comunicación con otros y otras iguales, ¿no? Claro. Sí que primero había que saber dónde estoy yo y quién soy yo para ver hacia dónde quería ir, ¿no? Y entonces, en mi caso, creo que en bastantes de mi generación y de generaciones anteriores ha sido como un obstáculo muy grande bueno, primero es que tengo que saber, o sea, estoy como dando tumbos por la vida sin saber muy bien quién soy, entonces cómo voy yo a hacer algo que no esté dentro de lo estrictamente que se busca, no sé, o lo que esperan mi familia o lo que, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que en las personas con diversidad de género es muchísimo más fuerte todo eso, porque claro, nosotras al fin y al cabo nos podemos relativamente mimetizar con el resto de las personas, pero vosotras lo tenéis mucho más complicado porque al final sois las primeras a las que se os ve, entonces claro, ahí ya entra en conflicto muchísimas más cosas, ¿no? Pero sí que creo que... Bueno, y que las personas con disidencias de género también las podemos tener en disidencias afectivas. Yo misma, claro, sí. hetero no soy, ¿sabes? Dios me libre. Sí, no, pero claro, al final tú te tienes que posicionar, claro, si tú puedes pasar desapercibida es mucho más fácil, si no puedes pasar desapercibida pues es mucho más difícil, ¿no? Y luego también eso, tú te tienes que posicionar en un punto de tu ser que te sientas cómoda para poder hacer lo que quieres. Si no llegas a sentir ese punto de tranquilidad, es muy difícil, ¿no? No sé, creo yo, no sé. Sí, claro, obviamente. A ver, vivimos en una sociedad que se demonizan nuestras identidades y pues todos tenemos que hacer el trabajo de autoaceptación y demás y eso pues también obviamente afecta, pues eso te afecta como persona y como te afecta como persona pues va a tener una repercusión luego en todo lo que te rodea, incluido pues el trabajo, tu carrera o lo que sea. Es normal. Sí, es como que nuestras vidas, en algunos casos, ¿no? Y de gente que tengo bastante cercana, se ralentiza. Es decir, tú tomas decisiones mucho más tarde que el resto de las personas. ¿Por qué? Porque antes te has tenido que situar. ¿Sabes cómo...? Sí. O al menos que tú, a lo mejor, que todo tiene muchas más consecuencias para ti. Eso es. Y aunque a lo mejor hubieses tomado una decisión antes, luego tienes muchas más cosas con las que lidiar que el resto no. Y no se plantean en ningún momento. Claro. Entonces, obvio, va todo más lentico. Pero bueno.
Bueno, en casa, uniendo con esta pregunta que hemos comentado, sí que tú también en tu obra dices que utilizas tu trabajo para representar colectivos vulnerables y realizar denuncias. Y digamos, todo esto que tú llevas dentro lo quieres volcar en tu trabajo. Mi pregunta es, en tu caso concreto, que trabajas para el mundo editorial, a veces imagino que será un poco complicado combinar todo eso con un trabajo que te piden, ¿no? Concretamente, que a lo mejor no puedes, no sé, bueno, a ver, cuéntanos un poco cómo enfocas esta cuestión. Bueno, es que, por ejemplo, para mí, aunque no sea explícito, tú puedes interpretar que todas las mujeres a las que dibujo son bolleras y travestis. Ya está. O sea, ya directamente, porque yo qué sé, de alguna manera todas son un poco representación mía, entonces eso ya te lo quitas. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, lo hablaba el otro día, que a mí sí me veía un trabajo editorial y me piden hacer un libro de lo que sea, aunque no me lo pidan en el libro, yo siempre voy a hacer por meter a gente racializada y gente queer en él. Porque no necesito que me lo pidan, o sea, o que sea un libro en concreto sobre gente queer o gente racializada y expliquen que lo son para que estén ahí. Quiero decir, si me das un libro que me habla de un niño que juega lo que sé y su familia y tal, pues si no me estás haciendo específico que el niño es rubio con los ojos azules y es una familia monoparental, heterosexual, monógama, lo que sea, pues entonces yo cojo y te meto a un niño racializado y pues te meto a dos madres porque puedo meterte a dos madres, ¿sabes? Sí, claro. Entonces juego con eso y intento tenerlo bastante presente cuando estoy trabajando para precisamente aprovechar un poco que al final lo que creamos con nuestro trabajo también es representación. Entonces yo creo que siempre que tenga la excusa de, bueno, la oportunidad de un trabajo así y un trabajo donde yo puedo incluir representación de gente que no ha sido representada al igual que nosotros, pues nos representa a nosotros y representa a la gente, al igual que si me estás pidiendo un trabajo de lo que sea y no especificas cómo es la persona, también te puedo meter a una persona que va en silla de ruedas o lo que sea, porque es como, porque tendría que pensar siempre en dibujar a la típica persona blanca, normativa, bla, 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 pues qué mejor que dibujar a la diversidad y tener una representación muchísimo más rica. Y con estas cuestiones no has tenido nunca ningún problema cuando has entregado el trabajo. A ver, estoy tocando ahí el quid de la cuestión. Sí, a veces sí, pero por lo general, o sea, yo no doy mi brazo a torcer. Entonces, también me he encontrado situaciones en las que a lo mejor la imagen final sí que incluía pues de repente a una persona racializada, no sé qué, no sé cuántos, y que me dijeran algo y se pusieran tiquismiquis y yo decirles, mira, mi trabajo está hecho, lo tienes que pagar exactamente igual, entonces solo tomas, solo dejas. Yeah. Y también un poco esa presión pues es lo que hace que la gente lo acabe tomando. También de nuevo, porque estoy en una situación económica que dentro de lo que cabe puedo permitirme hacer estas cosas a la gente, porque aunque me fastidia no cobrar, pues sé que al menos voy a comer. Yeah. Entonces
soy consciente de que estoy en esta posición, pero soy consciente de que estoy en esta posición precisamente para poder hacer cosas que personas que no tienen este privilegio no pueden permitirse. Y con ello intentar conseguir algo para todo el mundo. O sea, que eres consciente de tu situación privilegiada, cosa que a veces en el mismo colectivo hay veces que es complicado que ciertas partes del colectivo vean que otras partes están privilegiadas. O sea, pongo mi ejemplo. Yo trabajo en la administración pública y evidentemente yo tengo un privilegio, ¿no? Porque yo puedo decir en cualquier lugar de mi trabajo que soy lesbiana y no voy a tener ninguna represalia porque no me pueden echar, ¿no? Entonces, bueno, a veces esto que has comentado me parece súper interesante porque creo que tenemos que ser conscientes cada una de nuestro privilegio con respecto a otras personas y cómo podemos utilizar ese privilegio, que es un poco lo que has dicho tú. Tú eres capaz de hacer y de poner, digamos, ponerte fuerte en tu curro porque tienes un respaldo por detrás, ¿no? Lo mismo yo me puedo poner fuerte en mi curro porque no me pueden echar, pero evidentemente hay otras personas que tienen unas circunstancias completamente diferentes y que nosotras tenemos que estar ahí por ellas. Exacto. Entonces, a ver, es que tener privilegios no es malo. No porque tengas privilegios eres el malo de la película. Lo importante es ser consciente de los privilegios que tienes precisamente para ayudar a la gente que no tiene dichos privilegios. Y que aquí somos interseccionales, quiero decir, yo tendré unos privilegios pero no tengo de otros. Yo no tengo unos privilegios que a lo mejor tú sí tienes, ¿sabes? Claro. Y lo bueno de esto es que nos podemos ayudar de forma interseccional en los diferentes escalones en los que estamos en cuanto a la sociedad. Entonces, no ser consciente de mis privilegios y no ser consciente de ellos a un nivel en el que, oye, pues eso puede ser una oportunidad para mí para ayudar a la gente que no los tiene, me parece egoísta. Y de hecho, una de las cosas que me suele ayudar como seguir adelante y tirar del carro es pensar, porque claro, también se me hace muy duro dentro de lo que cabe el trabajo de ilustración, los trabajos artísticos en general, que son muy duros, ¿no? Y a veces pienso en tirar la toalla, pero al final pienso, a ver, eso, yo tengo un privilegio que de alguna manera me permite seguir con esto e intentar hacerme hueco. El que yo consiga tener un hueco al final es una oportunidad que yo tengo que mucha gente que en mi posición no tiene y que yo a lo mejor pueda conseguir esto hará que yo en el futuro pueda ayudar a esa gente que no ha tenido la oportunidad que yo he tenido. Claro. Y que está en una posición similar a la mía. Poder ayudar a otras personas LGTB en situaciones más precarias a conseguir un trabajo en esto y demás. Y eso es lo que realmente muchas veces me tira para adelante y me da energías con las cosas. Entonces no creo que tener privilegios sea malo, sino porque precisamente lo utilizas para el bien común. Claro. No, yo no eso digo... sin dejar de luchar por la igualdad de todos, obviamente, y no quedarte con los privilegios, claro, sino intentar que todo el mundo vivamos igual. Entonces... Sí, yo no me refería a que fueran malos, sino que es importante ser consciente de ellos, ¿no? De que sí, tú estás en una posición X que es mejor que otros que están otras que están en una posición Y, y eso, y lo que has dicho tú, ¿no? Aplicar un poco el hecho de que si yo estoy aquí y puedo hacer cosas que esas personas que están en otro escalón no pueden hacer, tengo, digamos, entre comillas, la obligación moral de abrir un poco de brecha, ¿no? Porque yo soy capaz. Por las circunstancias. Otras personas, por sus circunstancias, no son capaces. Eso es lo que comentaba. Exacto. Sí, precisamente. ¿Cuál es tu proceso de trabajo? Si sueles, cuando tienes un
una propuesta. ¿Sueles trabajar con bueno, supongo que habrá diferentes clientes, ¿no? Pero sueles trabajar directamente con los clientes y les preguntas qué quieren y llegas a un acuerdo previo antes de mandar un trabajo más acabado, le mandas varias propuestas, hablas mucho antes de empezar a hacer el dibujo, no sé, bueno, es un poco curiosidad. A ver, todo depende, ¿no? De trabajo, porque hay clientes a lo mejor que te quieren dejar más libertad para hacer las cosas, hay clientes que tienen una idea más clara y demás. Entonces yo me amoldo. Yo pregunto todo lo que necesite preguntar, que crea yo que es necesario para comenzar a trabajar, y una vez tengo eso, pues voy haciendo. Y como soy una persona que produce bastante, pues voy pasando lo que voy haciendo, y a veces encaja la primera una cosa, a veces encaja la segunda o la tercera, o también a veces a la primera, pues teniendo eso de base se van cambiando cosas y a lo mejor acabas con otra cosa, pero al menos tienes una base. No sé, no tengo un método de trabajar, es todo como bastante orgánico y fluido. Sí, supongo que lo que te he dicho también dependerá de los clientes, ¿no? De quién, claro. de si si te dan un feedback bueno, si no te dan un feedback bueno, si pasan mucho, si no pasan mucho, si te cuentan desde el principio todo lo que quieren, si luego no, si se les olvida, ay no, porque claro, es que no te dije que no sé qué, ¿no? Es que ese tipo de cosas, ¿no? A veces, pero bueno. Sí. Bueno, lo que sí quería comentarte es el tema del estilo, ¿no? Porque tú tienes un estilo muy determinado, un estilo muy sintético con unos colores muy determinados, muy pocos colores. ¿Cómo ha sido ese, no, en el tema de, ya sabes, en el mundo de la ilustración, que todo el mundo estamos a la búsqueda del estilo, cómo ha sido tu llegada a ese estilo tan definido que tienes? ¿Ha sido algo más consciente? O sea, ¿ha sido siempre yendo por ese tema de pocos colores, línea sintética y tal, o de repente un día apareció? Ha sido como bastante consciente, creo yo. No sé, yo es que siento que de pequeña tenía un estilo concreto de cosas que me gustaban, pero tiraba hacia el realismo y cosas como guarrocas y que daban miedito. Y medio naif, así, pero aposta. Y luego cuando comencé a dibujar digital, pues no sé, me gustaba un montón experimentar. Entonces pensaba a lo mejor en, ay, me apetece dibujar esto, pero me apetece dibujarlo como este estilo, y me apetece hoy dibujar esta otra cosa, y me apetece dibujarlo en este otro estilo. Entonces no tenía un estilo definido. Cuando a mi máster de ilustración, en el que tenía que pues, hacer trabajos de ilustración constantemente, un montón para cada semana y demás, creo que fue lo que me ayudó un poco a encontrarme en cuanto a estilo. Porque al final mi estilo se resume mucho en utilizar siluetas muy reconocibles, y utilizar pues eso, a lo mejor 2 tonos de color, o bueno, pocos tonos de color en general, que eso, son 2 o 2 solapándose, y también el espacio negativo y todas estas cosas. Pero yo creo que fue como resultado de querer encontrar una forma rápida de hacer los trabajos de clase, sinceramente. Que obviamente tengo mis inspiraciones en gente, también tengo mis inspiraciones, por ejemplo, en la propia técnica de la serigrafía que estudié en su momento, la estampación a 2 tintas, y pues eso también como juega muchas veces la serigrafía, los espacios en blanco, todas estas cosas. Pues que al final cogí un poco de aquí y de allá y acabé con este estilo que me permite también trabajar de forma como bastante rápida, bastante sintética, que
da bastante resultado y que me satisface también, porque luego al final, aunque sean sencillos, traen mucho trabajo mental el pensar cómo vas a componerlo, porque llegan a ser un poco puzzles. Sí. Son un poco manchas sin sentido que, a menos que tengan el orden correcto y demás, no se entienden. Entonces como que hay una parte ahí también que me divierte de, ay, quiero dibujar esto. Pero ¿cómo haría esto de repente a este estilo que he definido? Y ya no es pensar en, ay, lo quiero hacer en este estilo, no sé qué, lo quiero hacer en este otro, sino cómo transformo esto, cómo tengo este juego de cómo de repente cogería esto y lo transformaría a este lenguaje de repente que he creado. Así que fue un poco resultado de todas estas cosas. Bueno, a todas las ilustradoras que nos estén escuchando les diremos que eso, que se apunten a una escuela, que les manden trabajos todas las semanas y entonces así encuentran el estilo corriendo, ¿no? No soy yo, ¿eh? O sea, que hay Bueno, gente con unos estilos muy marcados y aunque tengan clases y demás, yo es que como soy Virgo y tengo mis cosas, yo necesito ser ahí eficiente ya. y pues ahí el resultado de mi estilo. Pero luego hay gente que obviamente les gusta hacer ahí sus paisajes y sus cosas súper detalladas y demás, y pues siempre van a tirar hacia esas cosas por muchos trabajos que tengan. Pero soy una persona como bastante, intento ser eficaz, entonces siempre pienso, vale, ¿cómo hago esto de forma eficaz, que salga bien y que la pueda hacer rapidito? Con este estilo tan definido entiendo que las editoriales y el resto de clientes te buscarán precisamente por el estilo, ¿no? O sea, quiero decir, es al final tu bandera. Ojalá. Ya. No sé. Esto es compartir bastante, pero es cierto que muchas veces siento que a las personas LGTB que formamos parte de este mundo o trabajos así como más artísticos o tal, muchas veces se nos escoge porque no hay muchos de nosotros. Entonces, por ejemplo, de otras ilustradoras trans, pues hay poquitas. Sí, claro. Entonces, muchas veces les interesa mucho dar visibilidad y que contar con nosotras y participar. Entonces, no necesariamente siempre es como por mi estilo en concreto, muchas veces es como eso, porque les ha interesado mi bagaje, la persona que soy, lo que represento y que luego además pues tengo un trabajo que está bien, ¿no? Y pues con mi estilo en concreto, pero sí, luego a ver, sí que he tenido ocasiones en las que hay gente que me ha venido por mi estilo en concreto, de que les ha gustado muchísimo y querían algo en ese estilo y tal, y entonces han contactado conmigo. Entonces, no sé, un mix Sí, un poco de todo. de cosas. Sí. Y con respecto a ya la última pregunta sobre el estilo, la última, ya lo prometo. Con respecto a este estilo tan definido, ¿no te da un poco de miedo quedarte un poco ahí cerrada? Porque es un estilo muy, muy concreto, muy, ¿no? No sé. Quiero decir, ¿tienes como sensación de agobio o de estoy aquí encerrada o todavía no? O sea... Yo creo que todavía no. Al menos no laboralmente. O sea, hay veces en las que pues, a lo mejor por mi cuenta vuelvo a eso de, ay, quiero hacer este dibujo y me gustaría hacerlo así y tal. Pero es que lo puedo hacer, ¿sabes? Al igual que me gusta muchísimo hacer dibujo al natural o lo que sea y pues puedo volver a hacerlo y estudiar y practicar y demás. Y no significa que si voy a una clase de dibujo al natural esté obligado a hacerlo a mi estilo, ¿no? Pero bueno, no sé, al menos laboralmente, para las cosas que se me ofrecen,
en este momento no estoy agobiada en absoluto con tener un estilo como tan definido, y encima que vivimos en este mundo en el que parece que los ilustradores tengamos que tener un estilo en concreto siempre, pues está bien. También vengo de un contexto en el que no tenía un estilo definido y hacía un poco de todo, y la gente me venía y me hacía encargos y me decía esto en este estilo y quiero no sé qué, y a mí en su momento me iba muy guay porque era como un reto decir, vale, ahora cómo cojo y esto, y me servía muchísimo para practicar. Pero eso ahora es diferente, ahora vengo y este es mi estilo y lo tomas o lo dejas. De hecho, muchas veces a lo mejor me encuentro en situaciones laborales en las que buscan otra cosa diferente a mi estilo, y a lo mejor me da por aconsejar que lo haga otra persona, que creo que a lo mejor coincide más con ello, o simplemente decir, mira, este es mi estilo, si me has contactado a mí para algo, pues voy a hacer esto, y eso es lo que te ofrezco. También, no sé, creo en la importancia de que nosotros como artistas reivindiquemos derechos, y en ello está el derecho a nuestra propia obra, y eso. Entonces sí, no sé, de momento estoy satisfecha. El día que me canse y me quiera divorciar de mi estilo, te lo diré. Me dices, eso es. No, porque Sí. al final el tema del estilo es un tema tan complicado en el punto de, primero, de buscarlo, encontrarlo, y luego, claro, si de repente cambias, habrá mucha gente que diga, oye, pero ¿por qué has cambiado? Si te funcionaba, ¿no? Bueno, pero claro, las artistas, las personas que somos artistas, al final evolucionas igual que el resto de las personas, y tu arte evoluciona contigo. Entonces al final el quedarte ahí parada en un punto en el que a lo mejor te ves obligada, o sea, que quiero decir, te estoy preguntando en un futuro que sé que no puedes ser adivina, o sea, eso ya lo sé. Lo soy un poquito, pero... Bueno. Pero sí que es verdad que yo he visto a gente que se ha quedado haciendo lo mismo porque la presión social de ese estilo ya tan determinado le obligaba, ¿no?, a seguir haciendo un poco lo mismo. Bueno, a lo mejor podía incluir ciertas modificaciones, pero no sé. Ya, no sé, a ver, también creo lo que dices tú, ¿no? Al final las personas crecemos y evolucionamos y tal. Y también pienso que pues, un cambio de estilo no es algo realmente que surja de la noche a la mañana. Entonces ya a lo mejor, por ejemplo, también mi estilo no es el mismo tampoco que era el que cuando estaba estudiando. Uh-huh. Que es cuando precisamente comencé a desarrollarlo. Cuando estaba estudiando era aún mucho más sintético y a lo mejor tiraba a veces hacia la caricatura y demás. Y recuerdo que mi profesor me dijo, sería guay incorporar como cierto realismo a tus dibujos para que le den como un poco de seriedad a ello. Y lo fui incorporando, y a veces pues me muevo más para un lado o para otro, pero ya estamos. Entonces no sé, yo creo que si algún día me da por ir fluyendo y avanzar hacia otro lado, lo voy a hacer de forma orgánica y ya está. Que de nuevo, vivimos en situaciones laborales precarias los artistas, y que me vea empujada siempre a tener el mismo estilo laboralmente, pues ya se verá. Yeah. Muy capaz, ¿por qué no? Pero bueno, al menos yo por mi cuenta pues hago lo que Claro, eso es verdad. me da la gana, ¿no? Bueno, he mentido y te he hecho otra pregunta más del estilo, pero bueno, ahora ya lo dejo. No pasa nada. Vamos a hablar del trabajo que tenemos en común, porque desde Mugen y Geitu te contactamos para participar en el cómic de realidades trans,
que estamos ahora mismo elaborando, entre otras tú y yo y otras muchas, bueno, muchas no, podrían haber sido más si hubiéramos tenido más presupuesto, pero bueno, unas cuantas autoras. En este caso te pedimos una narración gráfica y tú no dijiste que no, dijiste que sí, y así con 2 ovarios ahí a tope. Entonces, bueno, cuéntame un poco cómo ha sido cómo te has enfrentado, porque aunque supongo que has estudiado algo de narrativa gráfica, pero bueno, no es tu especialidad, digamos que estás volcada en otras cosas y no sé si te costó un poco volver a pensar en algo narrativo o no sé. No. Pues mira, qué bien. No me costó. Sé que no hago novela gráfica, pero al final mis ilustraciones también lo cuento como algo narrativo, aunque sea a lo mejor como una única viñeta, ¿no? Que, a ver, confieso que yo tenía mis miedos, dudas de cómo iba a retomar el hacer narrativa y tal, porque sí que la había estudiado, no únicamente en ese máster cuando era pequeña, estudié también en la escuela Joso cómic. Y luego eso, en el máster pues también tenía mis clases de cómic y todo eso. Pero bueno, estaba ahí como, retomar de nuevo esto que no necesariamente pues es mi especialidad, ¿no? Pero no sé, fluyó, de hecho lo hice en un día y funcionó. También creo yo que quizás no tenga tanto contacto con lo que sea el mundo de la narrativa gráfica, pero a la vez eso me permite ser un poco más libre y crear de una forma que quizás no esté tan limitado con las normas que pueda tener ese género. Entonces me permito hacer cosas más desde pues eso, mi propio imaginario y no limitarme tanto, y al final eso también está bien incorporarlo a este mundo. Y no sé, me hizo muy feliz en realidad volver a retomarlo y ver que soy capaz, que igualmente tengo un estilo muy concreto en cuanto a la narrativa gráfica, porque bueno, es un poco lo que define mi estilo en general, que yo lo encuentro como, es como un estilo muy quieto y muy silencioso y muy de captar momentos concretos, y siento que en la narrativa soy igual, soy muy de quietudes y de marcar detalles y tal, no busco un dinamismo o una fluidez, busco como foto de escena. Pero me hace muy feliz también el hacer eso y ver cómo ese lenguaje funcionando en narrativa gráfica. Y sí, no sé, me hizo muy feliz retomarlo y haber hecho el proyecto. ¿Y qué te iba a decir? El hecho de que sea te hayamos pedido un tema, bueno, autobiográfico, o que sacaras alguna de tus cosas que tenías ahí dentro, ¿te ayudó o te resultó más complicado? El hecho de, bueno, tengo que sacar algo muy de mí. Sin más, no sé, no, a lo mejor si hubiese tenido que hablar de otras cosas, sí me hubiesen sido más difíciles, pero quizás esto era algo que no me era tan complicado de sacar. Entonces, sin más. Ya, que te salió, vamos, que enseguida tuviste la idea y dijiste esto es lo que quiero contar y no... Sí, además es una anécdota que me parece, entre comillas, graciosa y suelo contarlo porque tiene mucho sentido a muchos niveles, y entonces me hace gracia tener que haber pasado por esa experiencia y demás, y que nadie viera lo que estaba pasando. Bueno, no vamos a desvelar el kit de la cuestión de tu historia. Exacto. Pero les diremos a nuestros oyentes que tiene que ver con el pelo. Sí.
y que pues nada, pues que lo tendremos, esperemos tener el cómic para finales de este año, lo colgaremos en internet, regalaremos algunos ejemplares con este podcast, o sea que la gente esté muy al tanto, que seguiremos informando al respecto. Estamos en ello todas y con mucha ilusión de que leáis la historia de Catalina y la de las otras mujeres. Antes de que se me olvide, dinos tu Instagram y dónde te podemos encontrar en las redes, que no lo he dicho. Vale, mi Instagram es /Catalina Parra. Pum. Ahí me podéis encontrar. Vale, yo de todas maneras también colgaré algunas ilustraciones tuyas cuando publiquemos este podcast, o sea que las oyentes podrán ir también al podcast de Ilústrate, Ilústrales y ahí encontrarán tu Instagram para poder seguirte. Bueno, vale. En cuanto a, digamos, lo que quería preguntarte, ya te he preguntado casi todo. Ahora, me gustaría, dos cosas que me gusta preguntar, que no te he preguntado, a lo mejor te lo tenía que haber preguntado antes, pero bueno, ahora... ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Estoy soltera también. Bueno, pues eso, ya sabéis. Oyentes. No decimos más. Te quería preguntar, ¿qué influencias crees que tiene tu trabajo? ¿A quién podrías nombrar como alguien de referencia? ¿Me puedes nombrar a 1, 2, 3, las que consideres? Sí, o sea, como de influencias que tiene mi trabajo. Sí. René Gruau, que seguro que he dicho el nombre mal porque es francés y no sé. Pero que era cartelista de moda, también siempre utilizando el espacio negativo, las paletas de colores así como muy limitadas, y me parece muy, muy interesante. Y precisamente también seguro que es uno de los referentes de Malika Fabre, que también es referente mío, que también seguro que he dicho el nombre mal. No, lo has dicho bien, yo creo. Sí, ¿no? Que también es así como referente interesante, y no sé, luego es que también mi estilo muchas veces, ahora parece que lo saqué de la nada, pero yo de pequeña, por ejemplo, hacía también, aparte de dibujar, hacía papiroflexia. Y entonces, no sé, como que me gusta mucho trabajar con lo meta, con lo referencial de lo referente, Y entonces me pasa que cuando hago dibujos que tienen esos espacios negativos y esas cosas, lo hago bastante con la idea de que el propio papel forme parte o el soporte o lo que sea, forme parte del propio dibujo. O sea, me gusta eso, que haya ese lenguaje entre medias. También a veces durante la cuarentena me puse a hacer libros pop-up. Ah, qué guay. Entonces también llevaba mis ilustraciones a algo 3D y tal. Entonces sí, pero bueno, eso, que en cuanto a estilo, pues supongo que René Gruau o Malika Fabre o ¿quién más? Cri. No pasa nada, ¿eh? Con 2 nombres nos vale también, ¿eh? Sí, bueno, iba a decir también, por ejemplo, que mucha animación polaca. Ah, sí. La clásica animación polaca, ¿no? Sí, maravillosa. Que por lo que sea, durante mi juventud y mi infancia, a veces emitían en la cadena donde veía dibujos. Entonces es inevitable. Y también, por ejemplo, me acuerdo que emitían los dibujos animados de la Pantera Rosa, no sé si de los 50 o 60 o así. Y eso también como que es bastante referente para mí. Al fin y al cabo, un poco todo lo que es como ilustración de la época como de los 40 a los 60, tanto de lo soviético, sí, como soviético. Los carteles de ilustración de jazz, sí. De Estados Unidos. El cartelismo, ¿sabes? Sí, tiene. Ahora que estás nombrando todo esto, lo estoy viendo en tu trabajo, ¿sabes? A veces me pasa que tú ves la obra de una persona
y no sabes identificar de dónde vienen todas estas cosas, y por eso me gusta preguntar, porque ahora según estás hablando lo estoy viendo en tu trabajo y es guay, sabes, ¿no? Que al final esas influencias estén reflejadas pero que no se distingan a primera vista, es decir, que yo lo vea y yo diga, jo, qué guay, pero no sé de dónde, o sea, no puedo identificar de dónde ha cogido cada elemento, ¿no? Y entonces cuando tú me lo explicas digo, claro, pues ahí está, es que ya lo estaba viendo, eso es. Sí. Y nada, pues ya para ir terminando, me gustaría que nos recomendaras alguna lectura que te haya llamado la atención últimamente, sea en relación con el colectivo LGTBI o no, o sea, lo que más te haya llegado, te haya gustado, y porque nuestros oyentes, aparte de leer cómics, que en eso estamos, novela gráfica, ilustración, cómics, también son grandes lectoras, y entonces, bueno, puede ser, ya sé que novela gráfica seguramente no me vayas a decir nada, pero bueno, ¿algún libro? No, sí, bueno, a lo mejor de novela gráfica no, pero libros ilustrados sí. Igualmente voy a decir, de libro no ilustrado, sino de narrativa, recomiendo Pronto seré Oro y Carmín, de Vanina Brooke, publicado por Dos Bigotes, que son relatos, microrelatos, y que es algo que a mí últimamente me ayuda muchísimo a leer, porque me cuesta mantener la atención de las cosas, ¿no? Me gustan las cosas rápidas y que pueda a lo mejor consumir un poquito y luego retomarlo cuando sea y tal. Y súper interesante, y precisamente porque es una persona LGTB, es una mujer trans que ha publicado este libro, que es súper interesante el que una mujer trans publique un libro de ficción, porque parece que, bueno, pues a veces nos quedamos en cosas biográficas, no sé qué, no sé cuántos, entonces es súper interesante que una mujer trans haga narrativa. Además de decir que esta autora también ilustra, entonces súper guay. Y del libro, hay un libro, es de ilustración, pero infantil, que también me gusta muchísimo el género infantil. De hecho, me lo paso pipa cuando me dan encargos de ilustrar para niños, y en realidad cuando tengo que pensar yo en algún proyecto mío, tiro mucho hacia ahí, a lo mejor por la parte didáctica, también por la parte de gráfica, que al final pues se utilizan mucho pues esas formas muy gráficas para enseñar las formas y los colores y tal, y no sé qué, y también como me gusta hacer pop-ups y cosas así que con las que jugar y que sean como juguetitos, pues me lo paso muy bien haciendo libros infantiles. Y hay un libro infantil que me compré hace poco que se llama Gordito, por Mar Hernández, publicado por Sally Book, y que va sobre un círculo que vive en un mundo de figuras poligonales con vértices y pues que no le trata muy bien. Y entonces vive tiene una aventura en la que descubre pues eso, que no hay nada de malo en él y que está bien siendo quien es. De hecho descubre un mundo donde hay un montón de personajes diversos que son distintos todos los unos de los otros y se quieren por quienes son y se aprecian por quienes son. Y me parece que es muy importante enseñar este mensaje a todos, y será un libro infantil, pero yo de vez en cuando me lo leo cuando necesito volver a calar ese mensaje en mí, y me parece un acierto de libro y una maravilla. Sí, la verdad es que por lo que has contado parece interesante. Vuelve a repetir el Gordito. Gordito, de Mar Hernández, por Sally Books. Sí. Compradlo. Está muy baratito. Bueno, y eso que no tiene, a Catalina no le dan porcentaje, que lo sepáis. No. A ver, si lo queréis hacer, pues llamadme, pero pero no, es que es una maravilla. Sí, tiene muy buena pinta. Bueno, pues nada, pues ya llevamos prácticamente 1 hora, 55 minutos.
Fíjate tú. Fíjate. Así que espero que nuestros oyentes nos hayan aguantado, que no se hayan aburrido, que les haya parecido interesante. Ya sabéis que podéis comentar tanto en la página de In-Out Radio, en donde se publique el podcast, o en el Instagram Ilústrate Ilustrales. Estaremos encantadas de recibir vuestros comentarios. Acordaros de seguir a Catalina también en Instagram, _Catalina Parra. Dadme trabajo. También podéis hacer comentarios en su Instagram, pero buenos, siempre buenos. Sí. Eso es. Si no tienes nada bueno que decir, para ti. Eso es. Y nada, pues muchas gracias, Catalina, por estar aquí con nosotras. A ti por la oportunidad. Y nada, pues nos escuchamos en el próximo programa. Muy bien. Mugen Gainetik, ONG de Desarrollo, y Geitu, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LGBTI, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengainetik.org y geitu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas.